Que Dios me los bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia hoy en Mateo, capítulo 23, versículos 9. Y dice así: no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Aquí hablando de Jesús, a los escribas, a los fariseos de aquel tiempo. Nótese que esta es una parte muy importante de la Biblia, porque llegó a decir una vez un sacerdote católico: entonces, ¿a quién vamos a llamar Padre? Pues no a todos podemos obedecer, no todo es así. Pero cuando tenemos el entendimiento entenebrecido, no vamos a entender esta palabra. Cuando tú empiezas a leer Mateo, el capítulo 23, totalmente termina en el ay. Y ese ay, tú sabes que cuando tú dices ay, es un dolor que tú sientes. Pero empieza y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos. Ay de vosotros, escribas. Y empieza a decir toda la clase de personas que son ellos. Esto tú dirás, está mal el pastor, porque está diciendo algo que no debe de ser así. ¿Cómo no le vamos a decir Padre aquí en la tierra a alguien si nosotros tenemos Padre? Bueno, cuando Jesús está hablando aquí, está hablando de un Padre no terrenal, sino un Padre celestial, un Padre que está arriba en los cielos. Es normal, nosotros tenemos padres terrenales aquí en la tierra. Todos y cada uno de nosotros tenemos Padre. Y para eso el Señor primeramente ha puesto un ministerio aquí en la tierra, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ministre, para que lleve a la iglesia, incluso para que estos ministros lleven a la perfección a las ovejas, al pueblo de Dios. Pero resulta que hoy en día tú vas a escuchar palabras como esta, que no solamente son ovejas las que dicen, sino ministros mismos, ya sean los pastores diciéndole a los apóstoles que son los padres espirituales. Y él también dice que es su Padre espiritual, y también dice que debemos nosotros tener la unción de él. Fíjate, un robo tan grande y descarado que hay aquí. Primeramente dice que nuestro Padre es Dios, lo dice claro. Nuestro Padre está en los cielos, está usurpando un lugar que a él no le corresponde, a estos ministros que se hacen llamar Padre de mucha gente aquí en la tierra, porque la están instruyendo. Aparte, dicen que tenemos que tener su unción, y si nosotros somos los ungidos del Espíritu Santo, tú eliges. A veces yo digo, tú eliges. Si eres padre de un hombre que en cualquier momento puede caer, o un ser perfecto que está allá en los cielos, que nunca va a caer, que siempre va a estar ahí recto, que tú nunca vas a tener que decir mal de esa persona. Pero cuando nosotros alabamos a una persona y cae, ¿qué es eso? Hermano, en estos videos, cuando yo veo en el YouTube, veo incluso hombres cómo lo idolatran, cómo ya nomás lo ponen en el puesto de Dios. Es más, cuando lo está llamando Padre, le está poniendo en el puesto de Dios. Pero después salió aquel hombre que lo alababa, que lo idolatraban tanto, lo sacaron, que estaba en la cárcel el hombre. Mira, hermano, yo te voy a decir una cosa, que si tú eres un seguidor de hombres, tú vas a terminar como los hombres, tú vas a aprender como los hombres, porque cuando tú lees Mateo 23, tú vas a ver en la situación en la cual se encuentran estos hombres. Por eso dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, les dice, porque ustedes hacen proselitos. Proselito es que van y llaman a gente que se conviertan al judaísmo en esos tiempos. Hoy nosotros llamamos a que se conviertan a Cristo. Hoy los llaman para que se conviertan a Cristo. Pero cuando tú lees uno de esos versículos, dice así: ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un plebiscito, y una vez hecho
le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. O sea, le está diciendo, lo estás haciendo doblemente hijos del infierno. Es decir, que lo sacas del infierno y lo vuelvas a introducir en el infierno. ¿Cómo? Con la doctrina y el estilo de vida que lleva ese pastor, ese apóstol o quien sea que te esté ministrando en esos momentos. Por eso Dios no nos llama a seguir hombres, sino a seguir a Cristo, hermano. Porque Él fue el sacrificio perfecto. El ser perfecto que nosotros tenemos, dice la Escritura que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Es decir, ¿cuál es la idea que Dios pone a los ministros cuando habla en Efesios 4? De ponerlos ahí para que irían en su iglesia, es para que lleguen a la estatura del varón perfecto. Lee Efesios 4, ahí habla de cuáles son los requisitos que tienen estos ministros, primeramente para la edificación del cuerpo de Cristo, para que alcance incluso la plenitud de Cristo. O sea, mira lo que te está diciendo la Escritura, que llegue al nivel de Cristo y la plenitud. O sea, todo lo que sabe Cristo tienes que saberlo tú. Ahora que ya no se puede, siempre te voy a decir cuál es tu esfuerzo. Yo no estoy en la estatura del varón perfecto, yo no tengo la perfección, pero aquí me tienes. Siempre Dios viendo. O sea, tenemos que ir creciendo cada día. Y el avance se da cuando nosotros aprendemos cada día de Dios y ponemos en práctica. Porque la práctica que es el que hace al maestro. Un verdadero maestro no se hace por lo mucho que habla, por los muchos conceptos que él pone, sino porque vive la palabra de Dios. Ese es un verdadero ministro de Dios. No podemos nosotros poner la palabra de Dios nomás, hablar bonito. Y nos gusta mucho como habla. Mira, hermano, que a veces la gente habla tan bonito. Estos ministros, hijos del diablo, hablan tan bonito, tan elocuente hablan, hermano. Una elocuencia que uno se admira de ver cómo hablan. Uno a veces llega a decir, yo quisiera hablar como este, pero Dios no lo permite. Pero yo le digo a la gente, bueno, ¿y qué entendiste? Nada. Pero tú dices que habla bonito. ¿Qué entiende? ¿A qué te llevó lo bonito que habló él? ¿A qué te llevó la elocuencia de él? Si a veces yo escucho predicaciones y a veces yo mismo la entiendo. Ni yo la entiendo. ¿Y ustedes? Es como que a veces como cuando no oyes algo y tú quieres acercar más el oído a esa persona para entender qué es lo que está diciendo, hermano. Porque aquí no vale la elocuencia tanto, sino la verdad de Dios que sea puesta a base de las palabras que muy comúnmente nosotros lo decimos y tú no vas a entender así. Pero yo no puedo llegar a un pueblo, hermano, donde no tiene escuela, ni colegio, ni nada. No voy a llegar a ese pueblo y hablarle con tanta elocuencia. Ese pueblo se va a quedar en la nada, hermano. No va a entender. Y es por eso que Dios muchas veces nos mantiene, y digo, tal vez hasta incluso por eso trae gente muchas veces ni preparada. Porque cuando tú ves que los apóstoles estaban enseñando, decía, pero ¿de dónde? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe este Jesús? Incluso de Jesús mismo dudaron. Pero ¿de dónde tanta palabra? ¿De dónde tanta elocuencia? ¿De dónde sabe? Si ni siquiera tienen estudio, le decían incluso a los apóstoles. Y es que mucha elocuencia muchas veces te lleva a no entender el mensaje bíblico, hermano. Y a mucha gente le gusta cómo habla un pastor o un ministro, aunque no lo entienda. Aunque no lo entienda. Y muchas veces te están llevando. Cada enseñanza de estos hombres, tú lees Mateo 23 y te está dando la descripción de estos pastores o de estos maestros que te están enseñando. Y si tú lo sigues, vas a ser como él. Vas a caminar como él. Vas a terminar como él. Es decir, te van a sacar del atrio. Te van a sacar de la presencia de Dios. Eso dice la Escritura. Por eso le dice, los sacan del infierno y los hacen doblemente hijos del infierno. O sea, ¿de qué valió? De que yo saque o me gane una gran cantidad de discípulos en el mundo si van a terminar otra vez en el mismo lugar. Eso está diciéndole Cristo. Lo hacen doblemente hijos del infierno ustedes.
Nosotros como siervos de Dios tenemos que levantar muros porque nuestros muros están caídos, hermano. Tenemos que levantarlos. Y cuando tenemos los muros caídos, nosotros somos fácil presa del enemigo. El enemigo va a poder entrar. Es como que, imagínate tu casa siempre abierta y estés en un lugar que siempre tú sabes que hay delincuencia, robo. En cualquier momento entran a tu casa. Le da la facilidad para que entren a tu casa. Así están muchas veces nuestros muros caídos. No estamos despiertos. Fíjate que los muros, Dios quiere que nosotros los levantemos. En Nehemías habla de que ya el rey Darío le había dado órdenes al pueblo de Dios a que regresen a Jerusalén y que levanten. Pero cuando llegan ellos allá encuentran los muros caídos. Entonces dice que ellos empezaron ahí, pero comenzaron a armarse, Señor. Empezaron a equiparse. Tú vas a ver la historia de Nehemías, más que todo en el capítulo 4, cuando ellos están levantando la Jerusalén, están levantando los muros. Ellos estaban preparados, armados, como dice. Se pusieron la armadura a la cual te habla Efesios 4, hermano. Se la pusieron. Y es más, dice que muchos de ellos con una mano trabajaban y con la otra sostenían la espada. Porque el diablo siempre te va a estar listo para querer. Cuando tú estás levantando tus muros, el diablo también se va a levantar a querer atacar. Entonces, ¿cuál es esa espada? Esa espada es la palabra de Dios. Esa palabra que debe estar en tu boca, no debajo de tu brazo ni en tu mano. Porque lamentablemente así nos han enseñado a muchos cristianos que la palabra de Dios la debes tener en tu mano. Ya no la tienen como la palabra de Dios, sino como escudo de protección, que cuando lo vean el delincuente, el ladrón, el criminal, vean y digan: uy, el hermanito, no te metas con él. ¿Por qué te digo? Porque cuando tú vas a hablar con ellos no saben nada de Dios, hermano. Lo tienen solamente como un escudo de protección para ellos, pero no viven la realidad de una palabra que Dios les enseña a ellos. Y Dios no quiere que uses la palabra como un escudo de protección, sino como un escudo de defensa ante cualquier persona que te quiera sacar de la comunión con Dios. De aquella persona que está evitando que tú estés levantando ese muro caído para que el diablo no entre ahí, donde estás aprendiendo a cerrar las puertas. ¿Sabes cómo le puse a este mensaje? Le puse los hijos originales. ¿Y por qué? Hermano, porque muchos dicen que somos nosotros solamente hijos adoptivos. Y hay uno que dice: es que nosotros solamente somos hijos adoptivos, como minimizándonos. Nos minimizamos nosotros. O él nos minimiza a nosotros como hijos. Y él mismo también lo hace al mismo tiempo. No, hermano, somos originales. Si hay una adopción, es en el cuerpo. Esperamos la redención de nuestro cuerpo en un cuerpo celestial, en un cuerpo creado que tenemos que tener nosotros. En eso sí somos adoptados. Esperamos, dice Romanos 8, habla de esto, que esperamos la adopción de nuestro cuerpo. Que esto mortal se convierta en inmortal, como lo hizo Cristo cuando llegó después de la resurrección. Un cuerpo como ese, tener como ese, donde la muerte ya no le afecta a él. Un cuerpo así. Pero somos originales, hermano. Entonces por eso le puse los hijos originales. Y vamos a ir poco a poco a avanzar para que no te sientas solamente. Hermano, un adoptado, escúchame bien, un hijo adoptado jamás de los jamases va a ser linaje del que lo está adoptando. Jamás va a llegar al linaje porque la sangre de él no corre sobre ese hijo adoptado. La sangre de ese padre que adoptó a ese hijo adoptado no corre. Pero nosotros sí, cuando tú vienes a Cristo Dios, y vamos a ver por qué lo dice, la Biblia lo dice. Vamos a hablar bíblicamente, hermano.
Porque el propósito de Dios es no solo ir al cielo, sino ir a la misma casa del Padre. Y que te dejes de estar llamando a aquellos charlatanes que no saben de Dios, hermano. Que yo soy tu Padre espiritual. Que tú tienes que tener mi unción. No, tú tienes tu Padre y es Dios. Tú tienes tu unción, que es la unción del Espíritu Santo, que todos la tenemos. ¿Cómo vas a creer tú que vas a querer tener una unción de un hombre común y corriente? Un hombre que en cualquier momento cae. Es más, que lo conoces como es. Porque ni Pablo, siendo Pablo, dijo tienes que tener mi unción. Pablo, siendo Pablo, no dijo yo soy tu Padre. Él decía soy como tu Padre. Porque te enseñaba, te guiaba. Y es la labor de un pastor. De cuidar, de proteger, de estar atento a las ovejas. De no solamente pastorearla. O sea, no solamente de hablarla, sino también apacentarla. Apacentamiento es bajarse del púlpito y ir a las casas de los discípulos, de las ovejas y visitarlas. Si sabes que una oveja está mal, ahí tienes que llegar a la casa de esa oveja y irla a apacentar individualmente. Porque eso hace un padre con su hijo. Esto no es cuestión de decir yo soy padre. Yo digo, ¿qué? A veces digo, ¿qué evangelio están dando esto? ¿O qué Biblia están leyendo? ¿Qué? ¿Habrá otra Biblia por ahí nueva que ha salido? ¿O esas traducciones que hoy en día han salido te han llevado a ese nivel de creerte prácticamente Dios, tomar el puesto de Dios, de tomar el puesto del Espíritu Santo? La mirada no es en el hombre, porque el hombre en cualquier momento cae. Y tú tienes como ejemplo a muchos siervos de Dios en este mundo de cómo han caído, hermano. Cómo se han venido abajo su ministerio. Cómo están haciendo una vida oculta. Están predicando ahí. Tienen una doble vida. Y tú quieres ser como él. Ay, hermano. Esto Dios no quiere en nosotros. Quiere levantar los muros, quiere alumbrarnos. Somos una lámpara apagada y Dios quiere alumbrarnos a nosotros. Tú sabes que nosotros, el espíritu que nosotros tenemos es como una lámpara para Dios. Pero una lámpara apagada no sirve de nada. La lámpara es prendida cuando el fuego está ahí presente. Entonces Dios te quiere prender. Dios te quiere encender. Porque si por ahí tú ves a algún hijo que se llama de Dios, o se dice, yo soy un hijo de Dios, y no predica la palabra, no está haciendo nada por ello, entonces es una lámpara apagada. Esa es una lámpara apagada. Aquellos que no hablan de Dios son lámparas apagadas. No puedo decir yo soy también como Él. Él quiere santificarnos a todos por completo, hermano. Por completo. Nuestra vida es un ser. Es un ser. Y Dios quiere santificar este ser por completo. En nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Santificada. Nótese que no dice espiritualizada. Cuando tú vas a 1 Corintios 5:23, no dice y el Dios de paz os espiritualice. No dice espiritualice, dice os santifique. ¿Por qué te digo esto de espiritualizar? Porque así caminan muchos, son espirituales pero no santos, hermano. Hablan mucho de Dios, ya se elevan y se creen con derecho muchos de ellos porque el simple hecho de hacer milagros que muchos son fraudes y demostrado por muchas personas que se han dado cuenta que son fraudes los milagros que ellos hacen, hermano. Esa es otra. Y a veces da chiste ver que uno le dice, mira cómo le crece el pie, mira cómo le crece la mano. Y uno mejor se ríe, que somos demasiado tontitos para dejarnos llevar por cosas como esa, hermano. Que está sentado y que está creciendo el pie y es que lo está adelantando, lo está nivelando al otro que no está nivelado. Y nos creemos esa mentira, le creció el pie. Créete eso cuando dice que Dios, Jesús, nos muestra que también las partes que le faltaban a las personas eso se las hacía crecer. A los mancos hacía caminar, le daba sus piernas, su mano.
Cuando tú veas algo de eso que llega completamente, si es posible que vaya hasta sin camisa y tú le veas que crece el brazo, bueno, eso sí es de Dios. Pero así mismo, hermano, hay que tener cuidado porque el diablo también hace milagros. Lo cual Dios se lo permite. ¿Para qué? Para que muchos desobedientes se terminen de perder. Para que sigan a aquel hombre. Para que se aferren a aquel hombre o al mismo diablo. De todo eso tenemos que estar alerta. ¿Por qué le digo esto? Porque los milagros no son sinónimo de santidad. No, hermano, porque si no, Jesús no le dijera apartados de mí. No, pero Señor, resucitamos muertos, hicimos milagros. Hicimos muchas cosas sobrenaturales, apartados de mí. Nunca los conocí. ¿Te das cuenta? Que los milagros, por muy grandes que sean, no son sinónimo de santidad. Por eso te dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y el Dios de paz os santifique por completo, totalmente, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Ya le digo, en el cuerpo servimos, en el alma alabamos y en el espíritu adoramos a Dios. No nos quiere Él a media. Quiere que nos guíe el Espíritu Santo. Tenemos la unción del Santo. Dios envía a Cristo por amor a nosotros. Dios para eso le envía, hermano. No le envía porque nos ama. Ahora, ese amor tienes que preguntar por qué. ¿Por qué Cristo hace eso? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué acontece eso? En Juan, capítulo 3, versículo de 14 al 15 dice así: y Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, hermano, dice que en el desierto el pueblo de Israel fue atacado por serpientes como castigo de Dios, sí, por desobediente. Le mandó serpiente, como la serpiente que hoy en día está en este mundo. Te ataca la serpiente, te pica la serpiente. Dice que cuando les picaba la serpiente, ellos iban a aquella serpiente que había levantado y tenían que ver para arriba y eran sanados. Hoy en día tenemos un Cristo crucificado, donde Dios quiere que nosotros alcemos la cabeza al cielo. No te dice aquí en la tierra. Colosenses 2 te habla y te dice que nosotros tenemos que poner la mirada al cielo arriba. No te dice que tienes que escoger de aquí en la tierra, sino que tienes que escogerla allá en el cielo, para que tú seas sanado, para que tú seas limpio, para que toda la inmundicia que hay en nosotros desaparezca totalmente. Porque Dios quiere hijos verdaderos, no hijos de boca, no hijos que solamente confiesen su nombre, sino un hijo que viva la naturaleza de Él aquí en la tierra. Que vivan siendo originales de Dios. Lucas 11, del 1 al 3, dice lo siguiente: y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Una de las cosas importantes que Jesús le está enseñando a orar es primeramente que dice: Padre nuestro que está en la tierra. No está diciendo en la tierra, Padre nuestro que está en el cielo.
Y dice incluso, santificado sea tu nombre. ¿Y cómo tú puedes santificar el nombre de Jesús aquí en la tierra? Es dando testimonio de Cristo aquí en la tierra. Tú santificas el nombre. Es decir, que los hombres tienen que aprender a ver en ti a Cristo. Cuando los hombres aprenden a ver a ti en Cristo, entonces está santificando el nombre de Dios. Que no lo digamos en vano. ¿Para qué? Tenemos que hacer la voluntad, dice, o sea, pide que se haga la voluntad así en la tierra como en el cielo. La voluntad del cielo no es la misma que se hace aquí en la tierra. La voluntad que Dios hace en el cielo es sobrenatural. Es sobrenatural. Y lo más importante de aquí es el pan nuestro de cada día, dánoslo. Ahí se va mucho lo natural. Ahí enseguida piensa en un buen plato de arroz, una buena carne ahí. Enseguida, no, el pan nuestro, la palabra de Dios, porque no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese pan que muchas veces nos es negado por las malas actitudes, por el mal proceder que tienen los ministros de Dios, hermano. Porque no hay un pan que alimente para el crecimiento de la iglesia. Porque muchos de ellos están dando solamente leche y leche a los siervos de Dios. Cuando no le dan cosas sólidas, hermano. Y cuando tú le empiezas a dar cosas sólidas a un niño de 1 año, 2 años, se empieza a atorar. Se puede hasta morir, hermano. Es el caso de que cuando tú vas con una palabra que ellos no han escuchado, con una palabra que no le han enseñado. ¿Por qué? Y no es aceptada muchas veces porque no es su pastor, no es su ministro. Es como una piedra que le pones en el zapato a ellos, hermano. Es más, cuando tú ves la carta que habla en Malaquías, muchos de ellos se van siempre con la gente y con las ovejas, pero no es a las ovejas que le está hablando. Esa es una carta o un libro sacerdotal que le está hablando a los sacerdotes. Y le llega a decir, para que haya pan en mi casa, para que haya alimento en mi casa. Hermano, no está hablando del alimento del pan de cada día que nosotros tenemos para la alimentación de este cuerpo, sino para el alimento espiritual que nosotros tenemos que tener para crecer. Y hoy en día es lo que pasa. No hay ese pan espiritual que levante a los hombres aquí en esta tierra. Porque han llegado a decir que la mesa de Dios es inmunda, que no es digna. Y empiezan a poner sus propias culturas terrenales que las trajeron del mundo, las traen aquí al altar de Dios a enseñar cosas que Dios no les ha pedido. Ese pan Dios quiere que nosotros nos alimentemos de eso. ¿Tú lo viste a Cristo ya? En el huerto, en el desierto. No lo dominó el enemigo a pesar de la debilidad física que tenía. Porque él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque si en el mundo natural el hombre se alimenta a través de la boca, todo alimento entra por la boca, pero para el espiritual se alimenta por el oído. Y solo tiene que pedirle a Dios, ábreme el entendimiento, para que ese alimento haga efecto en nosotros, nos lleve a crecer, pero siempre y cuando obedezcamos. Porque hay gente que oye, entiende, pero no obedece. Y esa es la situación de muchos de estos ministros, hermano, que ven en poco la mesa de Dios cuando la está poniendo ahí, hermano. Empezamos con Mateo 23, ¿no? 23, 9, donde dice que no digamos Padre nuestro. ¿Saben por qué le dice eso? Porque Jesús le está diciendo porque estaban acostumbrados
los mismos judíos de ese tiempo estaban acostumbrados a que todo aquel que le enseñaba a ellos era su padre. Por eso le dice en el versículo 9, no digáis Padre nuestro a nadie aquí en la tierra. Es más, no solamente dice eso, ni le digáis maestro a nadie aquí en la tierra, porque uno es tu maestro. ¿Quién? El Cristo. Lee Mateo 23, te vas a dar cuenta. Porque el que nos enseña es Él. Porque el que nos da todo es nuestro Padre, no es el hombre. Él es un siervo. Como Él, lo eres tú, lo soy yo. Pero no siempre podemos nosotros estar caminando como siervos de Dios, hermano. Tenemos que caminar como hijos, porque nos hemos acostumbrado. Yo he escuchado gente, es que dice la Escritura que nosotros somos siervos. Y lo que es peor que dice, y dice la Escritura que somos siervos inútiles, porque hasta ahí malentienden la palabra. Hermano, dicen ellos que nosotros somos siervos inútiles. ¿Tú crees que si nosotros fuéramos inútiles, Dios nos va a llamar? Si nosotros no tuviéramos algo de Dios, Dios nos iba a llamar. Es que malentiende. Oye, y los mejores predicadores del mundo, se puede decir, he escuchado esto, que somos siervos inútiles. No, Dios no está diciendo que somos siervos inútiles, sino que vayas más allá. Es más, dice que un siervo aquí en la tierra, el Señor le deja a cargo todo. Viene este siervo, dice, y hace lo que le da la gana. Pero se entera que el Dios, que viene ya, que su Señor ya está en camino. Y como él tiene como enemigo a mucha gente porque había maltratado mal, ¿qué hace? Este hombre dice que de lo que había adquirido ilícitamente, empieza a decirle, ¿cuánto te debo? ¿Cuánto me debes? 100. Ya no me debes 100, me debes 70. Te estaba ganando amigos. ¿Cuánto te debo? Te debo 50, ya no me debes 50, me debes 20. La sagacidad de este hombre, dice por eso, mire cómo los hijos de tinieblas son más sagaces que los hijos de luz. Y no entienden esto, hermanos. Nosotros no somos siervos inútiles. Lo que está diciendo Dios es que Él te dice, por ejemplo, en tu casa, tú le dices a tu hijo, hijo, me limpias la cocina. Y tú vas y solamente limpias la cocina, pero resulta que también la sala está sucia. Y no limpia la sala. ¿Sabes por qué no la limpia? Porque no te lo dijo. Por eso dice, eres un siervo, ahí dice, eres siervo inútil. No hay sagacidad en ti. Es más, por eso tú ves la diversidad de evangelio que hay, porque es presentado como ellos quieren, como ellos piensan, como se lo dijeron, no como Dios lo dice. Porque cada religión, cada denominación, cada pentecostalismo que está dividido, el mismo pentecostal, los aliancistas, los metodistas, los bautistas, los herminianos, están divididos, incluso a pesar de que están divididos de esa manera, en su misma denominación están divididos. ¿Por qué? Porque tienen un evangelio diferente. Le está diciendo, sí, yo te dije, pero ¿por qué no me limpiaste también la sala que estaba sucia? Tenías todo el tiempo del mundo para hacerlo, no lo hiciste. Por eso dice, siervo. ¿Por qué le dice? Porque dice Jesús, porque hiciste todo lo que te dije. O sea, exactamente lo que te dije hiciste. No fuiste más allá. Viste algo que estaba mal y no hiciste nada. Tal vez incluso cuando ibas en camino, entrando a la cocina, había algo que obstaculizaba. Tú saltaste, lo evadiste y pasaste y limpiaste solo la cocina. Pero no me limpiaste la sala. Eso es lo que le está diciendo el siervo. Entonces, es cosa de pensarlo, hermano. Es cosa de pensarlo. ¿Por qué? ¿Por qué entonces el Señor dice lo siguiente? Cuando en los talentos, cuando le da 5, 3 y 1 al otro. Buen siervo, amado y fiel, le dice. No le dice inútil. Porque supo ministrar las cosas, lo que le dio Dios, de acuerdo a la situación que estaba enfrentando en ese momento.
Pero el otro, el que le dio un talento, ¿qué hizo? Lo guardó, lo escondió, porque sabía que era severo, que él quería hacer una cosecha donde no había sembrado. Él sabía cómo, pero le dice, por lo menos hubieses guardado al banco para que tenga interés. Por eso, ese es lo inútil. Le dio un solo talento, pero no le produjo ese talento. Se lo dio conforme, hiciste. Me lo diste conforme te lo di y me lo estás dando, sin intereses, sin nada. Y Dios está viendo todo eso. No somos inútiles, hermano. Cuando tú escuches a esto, mira, te digo que son siervos que yo cuando les escucho hablar con tanta elocuencia, y saben hasta, yo pienso hasta más que mí, hermano, saben más que mí. Y dicen, siervos inútiles somos, dice, serás tú. Yo no me puedo calificar como siervo inútil. Y aunque lo sea, no me voy a calificar como siervo inútil, porque Dios no me va a utilizar. Miren lo que le pasó al siervo inútil, que no hizo producir aquel talento. ¿A dónde tuvo que ir? Sáquenlo, quítenle todo lo que tiene. Fíjate, lo poco que tiene le quitaron, ¿sí? Aparte de lo que le había dado el Señor. No podemos estar poniendo nosotros oídos a cosas que nos hacen daño, hermano. Porque la palabra amarra, la palabra ata. ¿Tú crees que es fácil decir te odio? Para ti, oiga, con las palabras nosotros hasta castillos en el aire hacemos, hermano. ¿Qué no hacemos con la palabra? Hasta nosotros volamos. Bueno, nosotros hablamos. Pero la realidad, ¿verdad que no podemos construir un castillo en el aire? Hay gente que habla que se fue al tercer cielo, que habló con los 24 ancianos y que Dios le dijo esto a ellos. Son más que el apóstol Pablo, hermano. ¡Wow! Le digo a estos hombres. Y los que están oyendo, ¡wow! Dice. Y le creen. Fantasiosos, místicos. Oye, hermano, si está de verlo, yo lo escucho, que es mentira está hablando. Yo ya le digo, hermano, que a mí, yo le creo a Dios. Y a mí no hace falta que Dios me vaya a enseñar el infierno para decir que existe el infierno. A mí no hace falta que Dios me lleve al cielo para decir que el cielo existe, porque le creo. ¿Por qué Dios tiene que llevarnos a un tour a través de la creación, hermano? ¿Por qué? Porque esa es la fe, pues. Si tú tienes fe, ¿por qué vas a necesitar esto? Si a Pablo se lo llevó al tercer cielo porque era un siervo encargado de edificar una iglesia de gentiles, la cual no se lo dio ni a Pedro, se lo dio a Pablo. Y tuvo que ser tratado con Jesús mismo, como se dice, personalmente. Pero no personalmente, pero yo digo personalmente para que me entiendas. Tuvo que tratar con Jesús directamente él. Por eso él dice, yo no lo recibí ni de hombre, ni de carne, ni de sangre, ni de nadie. Lo recibí de Cristo mismo, pero era él. Porque yo sí creo en las cosas de Dios, que hay un cielo, que hay un infierno. Yo creo en todo Dios. Yo lo creo a Dios capaz de todo, hermano. De todo. Porque si de un valle de huesos secos levantó a todo ese ejército, ¿por qué no lo voy a creer, hermano? Es que tú no estuviste ahí. Wow, Dios mío. Pero no solamente lo hago porque está en la escritura, sino que tú te pones a pensar de por qué esto, y llegas a decir, verdad, existe un Dios. Hay un Dios. Ese Dios tiene que estar ahí. Yo no estoy aquí por convencimiento de hombre, por eso yo no trato de convencer a nadie, hermano. Por eso tú tienes un libro ahí llamado Biblia que Dios te dice, síguelo. Mira, y es que estaban acostumbrados a decir, como te digo, Padre a todos los que le enseñaban. Tú te vas a la carta de Josué, capítulo 17, 10, cuenta de un levita. De un levita que vivía en Belén, pero que deja la tierra y se va a la tierra de Efraín y encuentra a un hombre llamado Micaías. Ese Micaías, viendo lo que era un levita, lo escoge como sacerdote de él y le dice, tú serás mi sacerdote y padre. Estaban acostumbrados.
Pero ¿qué pasó después? Llega a la tierra de Efraín, la tribu de Dan, gente que dice que no tenía todavía territorio, no tenía tierra, y llega ahí y encuentra a Levita. Estoy haciéndote un resumen. Encuentra a Levita y decide llevarse a Levita porque le profetizó lo que ellos iban a adquirir, lo adquirieron y se lo lleva. Y la misión de Levita dice: aquí eres padre de un solo hombre, acá serás padre de un pueblo grande. Y se lo llevan, hermano. Y le dice: tú serás nuestro sacerdote y padre. Cuando tú ves a Eliseo que andaba con Elías, Eliseo sabía que Elías iba a ser arrebatado, ya se lo había informado. Entonces dice que él ve a Elías cuando es arrebatado y se lo están llevando entre las nubes. Y él vuelve y dice lo típico: Padre mío. Era costumbre, hermano. Por eso dice Jesús en Mateo 23: no digáis Padre nuestro, porque uno es tu Padre, ¿cuál es el celestial? Él es el que te enseña, es el que te da la comida, es el que te da el pan de cada día, es el que te da el pan del cielo. Porque cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, cansado de comer lo mismo, Dios le manda el pan de arriba. Y muchos de ellos pensaron que era Moisés que lo daba. Y Jesús dice: ese pan se lo dio Dios. Y Dios ahora le manda el verdadero pan del cielo, o sea, Cristo, que te alimentes de él. Que te llenes completamente de él. Y así, hermano, Mateo 22, 46. ...42, 46... ...22, 42, 46... dice así. Vamos a leer del 41. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Y él le dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama al Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga por estrado a tus enemigos a tus pies? Pues si David le llama al Señor, ¿cómo es su hijo? Nadie le podía responder nada en ese momento. Fíjate, lo que te quiero decir es que hay muchas cosas, hasta en la actualidad. Eso tú lo vas a encontrar en los salmos. Creo que está en el 110, Salmo 110. Le dice, esto está en los salmos. ¿No se han dado cuenta cómo es posible que Dios le dice al papá mi Señor? O sea, por mucho que sea el papá, es su papá. ¿Por qué le dice Señor? ¿Por qué dice, dijo el Señor a mi Señor? O sea, ¿qué le está diciendo Jesús en ese momento? Es que yo no soy hijo de David. Yo no soy hijo de David. Yo soy hijo del Altísimo. O sea, Jesús revelándole su verdadera naturaleza. Jesús revelándole su naturaleza divina. Yo no soy hijo de David. Pero nosotros lo conocemos como el hijo de David. Porque a pesar de todo nació de una mujer. Era un hombre de carne y hueso, con sangre. Claro, no contaminado con nada de este mundo. En la misma situación en la cual se encontraba Adán cuando estaba en el huerto del Edén. En esas mismas condiciones vino Cristo aquí en la tierra. Ahora, en el lugar que vivía Adán, era light, era tranquilo. Pero
cuando viene Cristo encuentra una selva de cemento, hermano, que no es lo mismo. Fue más difícil para él, en el cual él tenía que demostrar la naturaleza divina en este mundo natural. Y es eso lo que Dios quiere. Ya tenemos la puerta abierta para entrar al mismo lugar santísimo, a la casa del Padre. Es decisión de nosotros que nos despojemos de toda inmundicia, de todo lo que nos evita entrar al lugar santísimo. Porque muchos están solamente en el lugar santo, otros se han quedado en el atrio. Pero Dios quiere que avances del atrio al lugar santo y ahí entres al lugar santísimo, para que lo alabes, lo adores, lo glorifiques. Y el lugar santísimo no es el cielo, hermano, porque el atrio es esta tierra donde están los pies de Dios. El cielo es el trono de Dios, que es el lugar santo. Y el lugar santísimo es la casa, la habitación de Dios, donde Dios quiere que vuelvas, como original que eres tú. Porque si fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, es porque venimos de esa eternidad, venimos del Padre mismo. No camines minimizándote, como muchos dicen, es que somos solamente adoptados. Somos adoptados. No, hermano, apréndete a ver como un original. Dios quiere que caminemos como originales. Dios quiere que caminemos como hijos con la lámpara encendida. Quiere una lámpara encendida, hermano. Mira, vamos a ver Proverbios 25, 28. Vamos a hablar, ahorita nos vamos a centrar en lo que es la lámpara. ¿Quiénes somos nosotros? Proverbios 25, 28 dice así: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, que no es sujetada. Y Dios quiere ponerle una rienda a tu espíritu para que vengas a Él. Una rienda es como a un animal que tiene un caballo, que le pone el cabestro, creo que le llaman también a eso, rienda. Se lo pone para dirigir al animal, para darle dirección al animal, para llevarlo por donde él quiere el jinete encima de él. Si nosotros no tenemos esa rienda, nosotros vamos a ser convencidos por cualquier hombre que hable de cosas espirituales. Porque basta para muchos que se hable de Dios para decir que es de Dios. Pues no es así, hermano. Porque hasta el diablo habla de Dios y él no es de Dios. Y Dios quiere que le pongas una rienda. ¿Y cuál es esa rienda? Es Dios mismo en tu vida, es Cristo en tu vida, es aquel que te dice Jesús: yo soy el principio de la creación. Lo que te dice en Mateo 11, 28, que tienes que ser un buey y junto con él labrar la tierra. Tienes que tener dirección. Hermano, mira, ¿por qué crees que este mundo está patas arriba? Es porque aquellos espíritus no tienen dirección. Hermano, hay mucho que contar acerca de este espíritu, porque hoy en día el Señor me ha estado hablando acerca del cuerpo, del alma, del espíritu, que algún día vamos a hablar, pero tengo que desmenuzar, como dice, esto no se puede hablar de buenas a primeras. Pero Dios quiere que tu espíritu tenga rienda, que no te dejes llevar por gente que creen saber de Dios y no saben ni ellos mismos que no saben nada.
Una ciudad sin muro es fácil de conquistar, hermano. Es en la situación, escúchame bien, es en la situación que muchos ministros se encuentran, que no tienen dirección, que ni ellos mismos saben en qué creer ni para dónde ir. Esa es una ciudad sin muro. Y Dios quiere que te mantengas firme. En Mateo 10, el versículo 5. Mateo 10, 5 y 10. Perdón, hermano, es Lucas 10. Lucas 10, 5. Dice, y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y dice ahí, el 6 dice, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Fíjate, a pesar que Dios nos manda a predicar la palabra, es con la esperanza que nosotros encontremos hijos de paz. Fíjate, a pesar que no conocen de Dios, Dios espera que nosotros encontremos hijos de paz. Y si dice, si encuentras ahí un hijo de paz, esa paz va a reposar sobre él. Esa paz que dice Jesús que no es como la del mundo. Esa paz que es en medio de dolor, angustia, de desesperación, que debes aprender a vivir en paz mientras los demás están desesperados. Y dice que si llegas a esa casa y no encuentras ese hijo de paz, que salgas de ahí y te sacudas los pies del polvo, el polvo que está en tu pie. Y esa paz la tendrás tú. Esa paz que iba a ser dirigida para ese hombre que está ahí, porque está predicando la palabra de Dios, porque está llevando la palabra de Dios como Él te la enseña. Entonces vas a obtener esa paz que te va a librar de cualquier problema. ¿Por qué te va a librar de cualquier problema? Porque sin importar el dolor, la angustia o la desesperación que estés pasando en esos momentos, tú no vas a claudicar, tú no te vas a rendir, tú no vas a perder las esperanzas, tú te vas a mantener firme en esa paz. Por eso dice, yo doy la paz, pero no como la da el mundo, porque la paz de Cristo es diferente a la que se da en este mundo. En Juan 14, versículo 27 dice así, hermano, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. No te turbes, no tengas miedo, porque mi paz es diferente. Y mira, hermano, y es que cuando tú empiezas a vivir en paz, es esa paciencia desarrollándote en ti. Y es que para tener esa paz necesitamos muchas veces angustia, desesperación, para tener esa paciencia de poder aguantar todo, donde la gente se acerca a ti y dice, ¿y tú estás tranquilo? ¿Cuántas veces no me han dicho a ti, tú estás tranquilo? Sí, le digo. ¿Qué, hermano? Pero yo ya estuviera echando humo. Yo no, le digo. Porque nos toca muchas veces. Esto no quiere decir que yo no me enojo a veces, hermano. Yo sí me enojo. Pero este enojo no lo llevo hasta que el sol se guarde, se oculte, no. Es un enojo que pasa, hermano, que no lo mantengo firme, que no me lleva a la enemistad con nadie. Porque sí nos enojamos, muchos de nosotros, sí. Pero dice la Escritura que no se ponga el sol sobre ese enojo. Airaos, pero no pequéis. Pero con respecto a la paz que Dios te da,
esa vívela. Porque esa te va a ayudar a crecer. Cuando tú estés pasando por tanto dolor, por tanta angustia, por tanta desesperación, estás siendo probada. Aun cuando muchos estén rectos con Dios, muchas veces les fallamos. Cristo te ama, yo también te amo, cuídate mucho, amén.